Cincelados por la mano del maestro, un material adaptado del libro de Erwin Lutzer para la red de varones de la Iglesia Alianza de Lima Cercado. Te invitamos a poder disfrutar de estos estudios de grupos de vida y sobre todo a ver cómo Dios, cual maestro, cinceló la vida del apóstol Pedro en sus conocimientos y su carácter. Que Dios realice una obra de transformación divina en ti. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, les saluda el pastor Mario Vaca de la red de varones de la Iglesia Alianza de Lima Cercado. En esta ocasión estamos iniciando un nuevo ciclo de estudios llamado Cincelados por la mano del Maestro. Aprenda de Pedro cómo Dios moldeó sus conocimientos y su carácter conforme a su semejanza. Este material que vamos a estar iniciando es un material que estará destinado a estudiar la vida de Pedro y sus encuentros con Jesús. Y veremos cómo el mismo Dios, hecho carne, el Hijo del Hombre, Jesucristo, va a trabajar en la vida de Pedro, en sus conocimientos, en su forma en cómo observaba la vida, en su visión, y también comenzará a cincelar cual maestro contra la piedra, cual martillo y cincel, de una forma personal en la vida de ese apóstol. ¿Para qué? Para que cumpla sus propósitos. Qué interesante es poder reflexionar de que así como Jesús trabajó en Pedro, Dios trabajó en Pedro, así Dios quiere trabajar con nuestras vidas. Y de forma personal, cual martillo en cincel, el diseñador divino vendrá a nosotros para poder moldearnos, para ser fuertes, para ser sabios, para ser valientes y cumplir con su voluntad. En esta ocasión estaremos trabajando el primer tema llamado Conociendo al Maestro. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan 1, del 35 al 42. En Juan 1, el Evangelio de Juan 1, del 35 al 42. ¿Sí? Permítame leerlo en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios, hablando de los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante este encuentro, el primer encuentro que quizás tuvo Jesús con Pedro. Un encuentro en donde se vieron rostro a rostro y Jesús le llamó por un nombre diferente. La lectura del material nos dice que Dios nos escoge, nos moldea y corta todo lo que está interfiriendo en el camino de nuestro servicio para Él. Su enfoque no está en lo que hacemos, sino en lo que somos en el recóndito de nuestra alma. Moldear nuestro carácter es siempre su prioridad. Dios siempre lo va a hacer. Las personas, circunstancias y luchas invisibles con otros dentro del corazón se convierten en el cincel con el cual nos forma según su deseo. Dios quita todo lo que no sea semejante a Cristo. En el apóstol Pedro, Dios nos provee de un ejemplo excelente sobre cómo Él moldea una vida, iniciando con la materia prima y procesado hasta un producto más terminado. Las técnicas de capacitación utilizadas por el Señor incluyen también la reflexión privada.
había gozo y tristeza, éxitos y fracasos. Jesús interactuó con Pedro más frecuentemente que con cualquier otro de sus apóstoles. La conversión en sí es instantánea, pero el refinamiento del carácter de Pedro continuó a través de toda su vida. Esto no es nada menos que la obra esculpida en el alma del Maestro con su siervo. ¿Nos dejaremos esculpir con Dios? Quiero preguntarte esto, mi querido amigo, que estás escuchando este mensaje. ¿Te dejarás esculpir por Dios? ¿Nos dejaremos moldear a su imagen y semejanza? Podemos bosquejar la siguiente lectura con estas enseñanzas. La primera, Cristo conoce quiénes somos. Cristo conoce quiénes somos. ¿Jesús conocía quién era Pedro? Pues sí. Él conocía su carácter, sus fortalezas y debilidades, su linaje e historia familiar, sus pecados más recónditos e inclusive los que aún no cometía. Nuestras vidas y pensamientos son libros abiertos para Jesús. El pasaje de Hebreos 4:13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Lo interesante y por destacar que aún así, a pesar de lo vivido, Jesús lo eligió. Jesús eligió a Pedro. Y ahora yo quiero llevarte a esta realidad contigo, mi querido oyente. Cristo conoce quién eres en realidad. Y a pesar de un pasado difícil, y a pesar de circunstancias que pueden hasta avergonzarte, aún así el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Él conoce tu ser. Tú puedes haber venido de un pasado de adicciones, puedes haber venido de un pasado de abandonar tu familia, puedes haber venido con algo que te califica, que te pone un nombre, ¿sí? En este caso Pedro, Simón, hijo de Jonás, ya sabían cómo era su familia. Pedro venía de una familia de pescadores, de una familia de trabajo duro, de exigencia, donde seguramente no había mucho conocimiento académico, pero había mucho trabajo duro. Un hombre impetuoso, que conforme vayamos leyendo las Escrituras, nos daremos cuenta que era primero de hablar antes de pensar. Inclusive era un hombre de choque, dispuesto a coger espada y a cortar orejas. Pedro era así, Simón era así. Pero cuando Jesús lo ve, Él no lo llama por el nombre que quizás todos le conocían. Hoy ahí viene el peleonero, hoy ahí viene el conflictivo, hoy ahí viene el que todo lo gana con el sudor de su frente y con el esfuerzo de sus manos, y que quizás no es un hombre de mucha fe. Podrán decirte muchas cosas, te pueden haber puesto un nombre, pero Dios te conoce y Él no te ve como quizás tú te ves hoy. Él te ve transformado para sus propósitos. La segunda enseñanza que podemos sacar es que Cristo conoce lo que seremos, ¿sí? El primero, Él conoce lo que somos, ¿sí? Nuestras faltas, nuestros errores del pasado, todo lo que puede darnos un nombre hoy que quizás no es un nombre digno. Pero también Él conoce lo que seremos. Jesús le dice a Pedro: tú serás llamado Cefas. Cefas en arameo quiere decir Pedro y significa roca. Acordémonos que la roca se forma con la arena que está bajo mucha presión y calor. El carácter inestable de Pedro sería transformado por uno estable. Simón era el nombre dado por sus padres. Roca era el nombre dado por Cristo. Para los judíos, la roca simbolizaba fortaleza. El hombre que edifica la casa sobre la roca puede sobrellevar la tormenta. ¿Se acuerdan de ese texto? Y permanencia también. Una roca que se mantiene firme aunque todos los demás sea derribado. Las palabras de Cristo proveían esperanza y motivación que Pedro necesitaba para pensar más allá de las presiones inmediatas, como momentos de soledad, malos entendidos, fracasos. Él reflexionaría acerca de estas palabras proféticas de Cristo
que lo mantendrían firme, estable y fuerte. Y aquí viene otra segunda reflexión que quisiera que lo relaciones contigo. Cristo conoce lo que tú serás. Quizás estás escuchando este podcast o estás siendo parte de los grupos de estudio y tienes meses, días, quizás hasta ahora de haberte integrado a este grupo, a esta iglesia, etcétera. Y tú puedes decir, falta mucho para que Dios me transforme. Pues el primer paso y el primer momento en donde el Señor hace una transformación es el momento en que tú le dices, Cristo, ven a mi corazón. Cristo, perdona mis pecados. ¿Sabes por qué? Porque Él te transforma de un estado de ser muerto espiritual a tener vida eterna en Cristo Jesús. Te transforma de una calificación de ser un hombre pecador y perdido a ser un hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12 que más que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu título es diferente a los ojos del Señor. Ya no eres alguien perdido, alguien sin esperanza. Hoy, porque Cristo vive en ti, puedes ser llamado hijo de Dios, redimido, perdonado, digno para la alabanza de la gloria de Dios. Así que no te desanimes, mi amado. No pienses que todo esto es una realidad. Quien te habla, como también los que están alrededor tuyo, han tenido que pasar por un tiempo en donde el Señor los ha transformado y cual martirio y sincero ha trabajado en su carácter y en sus conocimientos. Lo que sí yo te quiero invitar es que tengas un corazón sensible al obrar de Dios en tu vida. Y como última enseñanza, el punto 3, bosquejando esto que estamos aprendiendo, es que Cristo nos puede transformar. No digas en tu corazón que eres difícil. ¿Por qué Jesús podía confiar tanto en que Pedro se convertiría en un gran hombre? Él estaba prometiendo el cambio, no solo porque conocía el porvenir, sino porque tenía el poder para moldear el futuro. El escultor divino no manufactura santos como aquel que se dedica a elaborar estatuas en una fábrica en un sistema continuo. Se deleita tomando la variada materia prima, nuestros temperamentos, dones y talentos, y crea lo inesperado, trayéndolo bajo su dirección y su voluntad. Sí, el Dios Todopoderoso puede trabajar en tu corazón. Tú dirás, mi corazón está herido, mi corazón está resentido, mi corazón es duro, mi corazón es rebelde porque el mundo lo hizo así, dirías tú. Déjame decirte que Dios es todopoderoso para trabajar en tu vida de una manera integral. Y Él puede transformar a ese esposo duro y nada cariñoso. Él puede transformar a ese padre gritón y muchas veces transigente. Él puede transformar a ese obrero que no quiere sujetarse a la autoridad por uno que no solamente sea obediente, sino de ejemplo. Cristo puede. Él tiene todo poder para hacerlo. La palabra de Dios dice que toda autoridad está puesta bajo sus pies. Así que mi querido amigo que me estás escuchando, no te rehúses a someterte al poder de Dios. Él quiere obrar en tu vida y Él te puede transformar. Martillo y cincel serán las preguntas de diálogo que harás con tu grupo de estudio y que también lo puedes hacer de forma personal para meditar. ¿Cuánto de Pedro hay en ti? Él era un hombre duro, de trabajo, impulsivo, conflictivo, hasta levantar una espada. Comparte con tu grupo cómo es tu carácter y en qué áreas podemos decir que Dios tiene que cincelar en ti. Yo creo, mis amigos que me escuchan, que Dios aún tiene que trabajar mucho en mi corazón. Hay momentos en que puedo ser muy explosivo, iracundo, como también momentos en donde puedo estar quieto, orando y pidiendo consejos del Señor. Mi carácter lo entiendo, mi conducta lo entiendo, siempre tiene que ser corregido. No podemos ser tan ambivalentes. Me he dado cuenta también
que yo puedo tenerle paciencia a mucha gente, pero con mi familia cercana suelo ser algo impulsivo. Eso Dios tiene que cincelar en mí. Mis tiempos de ocio, dedicarlos más a la oración, a la lectura bíblica, al tener tiempo con mi familia, eso Dios tiene que cincelar en mí. ¿Qué tiene que cincelar Él en ti? Quizás sea la primera pregunta de reflexión. Lo segundo, ¿existe personas con las cuales has chocado, pero que sabes que Dios está utilizando para moldearte? Recuerdo yo en los momentos de trabajo que llegué a ser administrador de un grifo, de un surtidor de combustible por la avenida Venezuela, para un general de la policía que era amigo de mi padre. Y ahí había un controlador, un supervisor de islas, que era un hombre bastante duro. Recuerdo mucho su comportamiento, su forma en cómo trataba a los demás, y a veces sospechaba si en verdad era un hombre íntegro o no. Lo que sí es cierto es que Dios utilizó mucho de esta persona para moldear paciencia, para crear en mí características de jefe y más aún, escúcheme bien, para poder mostrarle a Cristo a alguien que quizás me veía como competencia y quería poner trabas. ¿Tienes gente así a tu alrededor que quiere hacer que tú tropieces para quedarse con tu puesto de trabajo? ¿Cómo has reaccionado con él o con ella? Según el martillo y cincel del Creador, debes aprender a amar. ¿Te es fácil pedir perdón cuando explotas? Uy, esa pregunta. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno explota, hay daño en esa onda expansiva a los hijos, a la esposa, a la familia que te escucha. ¿Es fácil para ti pedir perdón cuando explotas? Particularmente tras los años que tengo ya en Cristo, como que he desarrollado esa virtud. Solo que mi orgullo no me hace reconocer al momento que me equivoqué. Tenemos que aprender a ser martillados y cincelados por Dios, a que el Dios divino pueda trabajar en nosotros. Piensa estas 3 preguntas y comparte con los que están a tu alrededor. Vamos a terminar orando unos por otros. ¿Existen situaciones en tu vida que consideras que Dios solo conoce y nada debe enterarse? ¿Nadie debe enterarse? ¿Te avergüenza y entristece tu pasado o tu historia familiar? ¿Esto puede influenciar en tu carácter hoy? Comparte con libertad con aquel del grupo y ten un tiempo de oración con tu hermano o hermana. Señor, quiero terminar este tiempo de estudio dándote gracias porque tú has transformado mi vida. Antes mi nombre podía ser ansiedad, pero hoy al transformarme me vuelves la paz a mi corazón. Antes mi nombre podía llamarse adicción, pero tú cuando me transformas me das una completa libertad. Mi nombre cambia porque tú, Cristo, me cambias, me transformas. Antes mi nombre era rechazo, pero a tú, Cristo, al transformarme, hoy puedo tener aceptación. La Biblia dice que soy acepto al amado. Antes mi nombre era amargura, pero hoy me transformas en alguien sin resentimiento, en alguien amoroso. Antes mi nombre podía llamarse temor, pero Cristo me transforma a ser un valiente y esforzado. Antes mi nombre podía ser culpabilidad, pero hoy Cristo puede transformar a alguien que puedo ser perdonado, puedo ser libre. Oh Dios, yo te doy gracias porque puedo abrazar tu palabra y tener, Señor, este tiempo de estudio y convencerme con tu palabra que, Señor, yo soy libre. Padre Santo, gracias por este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este primer podcast que se llama Conociendo al Maestro. Continuemos con esos estudios en grupos de vida cada semana. Y recuerde, lleve su manual, haga anotaciones, haga las lecturas de la semana y no deje de meditar en la palabra del Señor.
Dios les bendiga.